Tadeusz Pankiewicz, el farmacéutico de la farmacia del gueto de Cracovia. Desde el curso 2022-2023, alumnos de primero de bachillerato del IES Donoso Cortes de Don Benito están trabajando sobre la interesante historia de Tadeusz Pankiewicz, el farmacéutico del gueto de Cracovia. Cuando se construyó el gueto judío en Cracovia, la farmacia Pod Orlem, que significa Cruz del Águila, quedó dentro del recinto amurallado, y Pankiewicz se convirtió en la única persona no judía que podía residir dentro del gueto. Desde la farmacia fue testigo directo de las atrocidades que cometieron los nazis contra los judíos, allí recluidos. Pero dejemos que sea el propio Pankiewicz quien nos cuente su historia. Tadeusz Pankiewicz. Me llamo Tadeusz Pankiewicz y me ha tocado ser testigo de una de las mayores barbaries de la historia del siglo XX. Durante los casi 2 años y medio que estuve viviendo en el gueto, fui tomando una serie de notas sueltas donde recogía las atrocidades que vi. Una vez terminada la guerra, publiqué mis memorias. Mi familia vivía en Cracovia y mi padre regentaba la farmacia Pod Orlem en el barrio de Podgórze. Seguí sus pasos, estudié farmacia en la Universidad Jagiellónica de Cracovia y empecé a encargarme del negocio familiar en 1934. La vida era apacible, pero todo cambió con la llegada de los nazis. La farmacia Pod Orlem. Cuando la farmacia familiar que regentaba quedó dentro de los límites del gueto, las autoridades alemanas pretendieron cerrarla. Me ofrecieron, como compensación, una de las farmacias arrebatadas a los judíos, en el centro de Cracovia. Me negué. Argumenté que la falta de una farmacia en el gueto sería un peligro para la propagación de enfermedades y epidemias que ningún muro podría detener. Después de varios sobornos, obtuve el permiso para permanecer en el gueto, al frente de la farmacia. No fue fácil. El permiso de residencia tenía que renovarlo cada 2 meses y, después de las deportaciones de 1942, cada 2 semanas, con el paso regular de sobornos. Sobornos y más sobornos. Así funcionaban las cosas en el gueto. Todavía no era consciente de los acontecimientos que iba a presenciar. El gueto. El gueto no era muy grande. Estaba formado por unos 320 bloques de vivienda. Todo el recinto estaba amurallado y los muros se construían a imitación de las lápidas de los cementerios judíos. Existían 3 puertas de acceso. El tranvía atravesaba 2 de las principales arterias del gueto, las calles Likwandowski y Ległowska. La plaza Zegoda, donde se ubicaba la farmacia, era uno de los centros neurálgicos del recinto amurallado. Los residentes del gueto solo podían abandonarlo para ir a trabajar, y para ello necesitaban un sello en sus documentos de identidad, por la Bisam u oficina de empleo. Cada día, cientos de personas atravesaban las puertas del gueto con el salvoconducto en su mano y un brazalete blanco con una estrella de David en su manga derecha. Las deportaciones. Pronto empezaron las deportaciones. Entre junio y octubre de 1942 se llevaron a cabo hasta 4. Es difícil describir la atmósfera de caos, violencia y terror que se creaba. Los deportados formaban una procesión de ancianos, hombres, mujeres y niños que pasaban por la plaza Zegoda, por delante de la farmacia, dejando el gueto con la incertidumbre de dónde los llevaban. Corrían rumores de que serían transferidos a Ucrania para realizar labores agrícolas. En realidad, la mayoría eran llevados a campos de concentración, como el de Plaszow, donde les esperaba la muerte. Las selecciones de los deportados eran totalmente arbitrarias. Los nazis decidían sobre la marcha quiénes se quedaban y quiénes se marchaban. El sello de la SS podría salvarte la vida, dándose todo tipo de situaciones grotescas. Podían denegarte el sello y volver a la hora y conseguirlo. O podían denegártelo en una mesa y concedértelo en la de al lado. Para evitar la deportación, los ancianos con canas utilizaban un tinte para el pelo. De esta manera, muchos se convertían en aptos para el trabajo. Deportaban a los que consideraban inútiles en términos productivos. Cientos de litros de tintes fueron vendidos en las farmacias. También aumentaron las ventas de Luminal, un medicamento para sedar a los niños y que no llorasen cuando estaban escondidos.
La farmacia fue el primer sitio donde todos acudían a preguntar por la suerte que habían corrido sus seres queridos. Las reducciones. Aparte de las deportaciones, el gueto sufrió 2 reducciones y una división. Esto suponía que al excluirse una serie de calles del gueto, tenían que realojarse sus habitantes judíos, y el hacinamiento se hacía insoportable. Los judíos se apiñaban en las viviendas de forma inconcebible. Varias familias judías, que no se conocían de nada, debían alojarse en la misma habitación, lo cual viciaba la atmósfera, destrozando los nervios de la gente y llevándoles a la locura. La situación no hacía más que empeorar. El 6 de diciembre de 1942 se formalizó la división del gueto en 2, un gueto A y un gueto B. Delimitado por postes y alambres de espino, la frontera pasaba al lado de la farmacia, que quedó en la zona B. Liquidación del gueto. En marzo de 1943 llegó el momento más temido. La liquidación del gueto se llevó a cabo entre el 13 y el 14 de marzo de 1943. En esas 2 jornadas fui testigo de escenas inarrables, difíciles de digerir. Los nazis eran especialistas en generar un ambiente de pánico y amenazas. El ruido de los disparos, los silbatos, los ladridos de los perros y los gritos de los alemanes creaban ese ambiente. Se van a dar escenas escalofriantes, aumentadas por la presencia de Amos Goth, máxima autoridad del campo de concentración de Plazou, donde van a ser llevados las mayorías de los judíos del gueto. Desde la farmacia vi cómo llegaba, alto, atractivo, ojos azules, 40 años, abrigo largo de cuero, acompañado de sus 2 perros, Ralph y Rolf. En una mano una fusta y en la otra un rifle automático. Empezaron por liquidar los hospitales. Los médicos advirtieron a los enfermos que los que pudiesen moverse se escapasen. Al resto les esperaba la muerte. En el desplazamiento a Plazou no se le permitía llevar a los niños. El anuncio dejó estupefactos a los padres. Aquello era algo con lo que nadie contaba. Se les dijo que llevasen a los niños al Kinderheim, a la guardería. Cuando la puerta del gueto se abrió, los alemanes vigilaban para asegurarse de que ningún niño cruzaba la salida. Cualquier menor que los nazis identificaban era arrancado con violencia de los brazos de sus padres. Todo se hizo de forma brutal e inhumana, pero hubo una escena que en medio de toda esta barbarie me heló la sangre. Fue la organización por parte de algunos oficiales nazis de una carrera de la muerte. Con ancianos enfrente de mi ventana, apartaron de las colas a varias personas que rondaban los 60 años y formaron distintos grupos con ellos. Entonces les ordenaron correr todo lo rápido que pudieran. Aquella carrera determinaría quién vivía y quién moría. Los hombres de la SS disparaban a los que se quedaban rezagados, mientras felicitaban a los vencedores con palmaditas en la espalda. Después les pedían que se dieran la vuelta y los descerrajaban con un tiro en la nuca. Un anciano se negó a correr y se marchó caminando sin mirar para atrás. Los casos de desobediencia sorprendían a los alemanes. En vez de dispararle, le dieron una paliza y lo lanzaron al grupo de personas destinadas a la deportación. Cuando corriendo demostraban que podían seguir trabajando, salvaban la vida. Mientras todo esto ocurría, fui testigo de otra escena. Entre la multitud próxima a nuestro edificio, había una anciana en el suelo. Estaba exhausta. Vio a un hombre de la SS que se acercó a ella lentamente, con las manos en la espalda. Cómo se parecían todos ellos cuando cometían asesinatos. Los mismos movimientos, similares gestos, idéntica actitud. Con el revólver en la mano, el alemán se aproximó a la mujer y cuando se encontraba a pocos pasos de ella, apuntó y disparó. Vi entonces a la anciana retorcerse como si la hubieran electrocutado, irguiendo la espalda antes de extenderle sus brazos. Entonces vino el segundo disparo y esta vez fue letal. Un muerto más. Después de la liquidación del gueto. Después de la violencia desplegada en estos 2 fatídicos días, parecía como si en la plaza Zegoda hubiera caído una bomba. Se esparcían centenares de bultos y maletas abandonados, manchados de sangre. El gueto ya no existía, pero el horror no cesó.
Una vez liquidado el gueto, se procedió a profanar a los muertos. Se les desnudaba y se les apilaba en la puerta de entrada. En los montículos de cadáveres, de vez en cuando, se oían los gemidos de algún herido. Eran cargados en camiones, ponían una lona para pasar la zona residencial y dejaban un reguero de sangre camino a Plazou. La actitud de los judíos. A menudo mis amigos polacos me preguntan si los judíos estaban tan ciegos como para no ver lo que realmente sucedía frente a sus ojos. Si la deportación era una condena a muerte, entonces, ¿por qué no se defendieron? ¿Por qué permitieron que los condujeran como corderos al matadero? Solo la gente que no estuvo allí, quienes no fueron testigos en primera persona de aquellos acontecimientos, pueden plantearse cuestiones como esta, porque esos individuos no tienen una imagen completa de lo que sucedió. Si cada uno de mis amigos polacos hubiera pasado solo unas pocas horas en aquella atmósfera, en la que cada pocos pasos alguien estaba siendo asesinado, apaleado o maltratado, y hubiera visto a los perpetradores de estos crímenes y los métodos que empleaban para azuzar el miedo y crear terror amenazando con vengarse de las familias de quienes quisieran escapar o de quien cometiera sabotaje. En ese caso, mis amigos no habría preguntado. ¿Qué pasó con la farmacia Pod Orlen? Una vez liquidado el gueto, la farmacia se transformó en un lugar donde se vendían salchichas y vodka. Tras cerrarse el bar en el que se había convertido, se transformó en un museo a la memoria nacional, que puede visitarse. El museo incluye la reconstrucción fidedigna del mobiliario y los elementos de la farmacia descritos por Pankiewicz. ¿Qué pasó con Tadeusz Pankiewicz? En 1983, Tadeusz Pankiewicz fue reconocido como Justo entre las Naciones. Este título es la máxima distinción que otorga la institución Yad Vashem a aquellas personas no judías que durante la persecución nazi expusieron sus vidas para salvar a personas judías. Pankiewicz falleció el 5 de noviembre de 1993. Incomprensiblemente, las memorias de Pankiewicz no han sido traducidas al español hasta el año 2019, siendo publicadas por la Asociación Pro Tradición y Cultura Europea. El Instituto Donoso Cortés de Don Benito, en el marco del proyecto Auschwitz Topografía de la Barbarie y en colaboración con el Instituto Nacional de Auschwitz-Birkenau en España, ha realizado este vídeo con el objetivo de divulgar la obra de Tadeusz Pankiewicz, conocido como el farmacéutico del gueto de Cracovia. Para finalizar, vamos a reproducir el poema que el poeta Ignacy Nikorovich dedicó y que también aparece en el libro. La farmacia Pod Orlen del gueto de Varsovia. Así me cuenta el caballero, que no hubo una farmacia como aquella del gueto, igual en el mundo entero. ¡Qué afirmación tan extraña! Iguales son todos estos negocios, ninguno distinto al otro. Lugares donde se despiden un guetos. No, señor, porque allí el enemigo no eran solo bacterias y virus. El mal bajo el águila eran las SS, los nazis y sus tormentos. Esta plaga furiosa y demente debe ser combatida en secreto, con prudencia siempre alerta, arriesgando la vida a cada momento. Orlen bajo el águila, un lugar bien extraño en el que centenares de víctimas fueron de la muerte salvadas. Recordemos aquella farmacia y cantémosle alabanzas.